Hoy en El Entrevistado, la politóloga, docente universitaria y experta en relaciones internacionales nos ayudará a entender el trasfondo del TIPNIS, los últimos sucesos en Brasil y el caso Edward Snowden. Hoy con nosotros, Elena Algirakis. Muchas gracias por estar con nosotros, Elena. Bienvenida al Entrevistado. Carlos. Gracias. Te hemos invitado para que, antes que nada, agradecerte por tu agenda, por apartarnos un espacio. Y quisiéramos que nos ayudes a entender este fenómeno del TIPNIS que nuevamente está cobrando fuerza, y como internacionalista también que sos, ¿está bien usado el término internacionalista? Sí, muy bien. Quisiéramos que nos ayudes a entender este nuevo fenómeno que se está gestando allá en Brasil, cerquita nomás, y el tema de Edward Snowden, ¿no?, que está trayéndole dolores de cabeza a Estados Unidos. ¿Qué tal si empezamos con el TIPNIS? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se va a realizar la carretera o no se va a realizar por el medio de TIPNIS? ¿En qué se quedó? Bueno, recordemos que el conflicto del TIPNIS tiene diferentes fases o facetas. La primera faceta es la del año 2011, que culmina con una victoria en una batalla entre los movimientos indígenas de Tierras Bajas, la CIDOB, y el gobierno. Una victoria en el sentido, digamos, simbólico, que el gobierno lo revierte a fin de año, creando una escenografía política paralela, porque ahí comienza la gestación, por ejemplo, de esto que anunció el presidente Morales a fin del año 2009, que la agenda de octubre de 2013 se había agotado y había la necesidad de pensar en una nueva agenda país. Y por qué no una agenda prospectiva para Bolivia hacia el año 2025. Ese es el origen de lo que más adelante, el año 2013, se va a presentar como la Agenda 2025, la agenda de los 13 pilares para el vivir bien. ¿Y por qué menciono esto? Porque en una movida estratégica, el gobierno de Bolivia lo que hace es tomar el debate respecto a la carretera, que básicamente la problemática del TIPNIS no tiene que ver necesariamente con la construcción de la carretera, sino que tiene que ver específicamente con un modelo de desarrollo. Si efectivamente el modelo de desarrollo industrial, extractivista, monoproductor, basado en una lógica europea moderna, se ha agotado, o se puede ir pensando en una nueva agenda de desarrollo que en el caso boliviano se plantea en la Constitución como el vivir bien. Y el vivir bien es una lógica que supera la industria, supera el extractivismo, plantea la armonía con la naturaleza, plantea la convivencia del ser humano con la Pachamama, con el entorno ecológico, y busca pensar o repensar maneras de generar producción y desarrollo, pero no en la lógica extractiva con chimeneas, industria. Entonces, este debate se articula y comienza a desarrollarse a fines del 2011. En el 2012 vemos diferentes fases del conflicto del TIPNIS a lo largo del año, por ejemplo, con el desarrollo de la consulta a los pueblos indígenas, y luego vamos a ver que hay una suerte de inflexión, en el sentido de inflexión porque se lanza premeditadamente la novena marcha, y esa novena marcha culmina básicamente con una suerte de como que pierde aire, pierde impulso, y luego el gobierno comienza con toda fuerza en el año 2013 a articular la Agenda 2025, donde de cierta manera recaptura legitimidad, intenta recapturar legitimidad y reencausa el debate, y nuevamente, como le digo, lo saca del contexto de que el conflicto del TIPNIS es únicamente carretera, porque el conflicto del TIPNIS no es carretera. En realidad era otra cosa. Dentro del proyecto de desarrollo uno de los apartados era la carretera, digamos. Claro. Ahora, en determinados momentos, si no me falla la memoria, la CIDOB plantea una serie de pliegos petitorios al gobierno, donde pide, por ejemplo, cesar la construcción de la carretera, y si nos acordamos, en determinado momento se para el proceso de construcción de la carretera, inclusive se rescinde el contrato con OAS,
para la construcción de la carretera ya no existe ni siquiera contrato, por ende, en la esencia de la articulación del conflicto, o sea, en su faceta mediática, ya no tiene razón de ser. Y ahí es donde vemos que los pueblos indígenas de tierras bajas, en lugar de haber hecho que ese conflicto se encauce precisamente en esta línea de debate respecto al horizonte y a los contenidos del vivir bien, lo que vemos es que los pueblos indígenas, a mi juicio, cometen una falla estratégica y lo limitan al conflicto no solamente a la carretera, sino a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y lo limitan al tema de las TCO, en lugar de abrirlo el debate y plantear un debate social amplio en todo Bolivia respecto a los horizontes y a los contenidos del vivir bien. El gobierno se da cuenta de esto, que el contenido de fondo de la problemática del conflicto del TIPNIS no es carretera y se apropia de este debate y lo recicla políticamente y lo devuelve a la sociedad con la Agenda 2025. Entonces esto en términos políticos es la manera como el gobierno maneja, recicla y relanza conflictividad utilizando estas legítimas demandas para luego volver a construir legitimidad y debate, porque los contenidos de la Agenda 2025 no son siquiera para los próximos 5 años, que es lo que vamos a ponderar o lo que está en juego en las elecciones en el 2014, sino la Agenda 2025 nos está hablando de un horizonte y de una visión diferente, alternativa de proyecto país. Entonces, lo que ha hecho con esa agenda, con esos 13 pilares del vivir bien, que son interesantísimos porque no son contenidos limitativos, por ejemplo, simplemente erradicar la pobreza, como plantea la Agenda del Milenio de Naciones Unidas, sino que repiensa el modelo de desarrollo basado en industria y comienza, por ejemplo, a rescatar contenidos ancestrales respecto a la producción, por ejemplo, por citar nada más un ejemplo, plantea la limitación del monocultivo y las fronteras agrícolas que lo que hacen es plantar hectáreas y hectáreas y hectáreas de soya, por decir, con semillas y con contenidos transgénicos, y lo que plantea la Agenda 2025 en tema productivo es volver al multi o pluricultivo, como plantea la naturaleza. Y esto no es atentar contra la economía del país, teniendo en cuenta que Santa Cruz aporta gran o porcentaje considerable a las arcas del Estado. No necesariamente, porque si vemos, por ejemplo, el análisis económico, un Estado que antes aportaba con 900 millones en términos de inversión pública, estamos hablando más o menos año 2005-2006, a la actualidad estamos hablando de 5.000 millones con los procesos de nacionalización, básicamente hidrocarburos y todo lo que tiene que ver con hidrocarburos y derivados. Entonces, lo que está planteando el Estado es que ese Estado ahora que está fortalecido, que está mucho más fuerte económicamente, que es el principal eje y motor de la economía, no dependa de un solo sector. Porque si nos acordamos de ese mismo año, el Estado y la economía cruceña estaban tas a tas, vis a vis. Y eso en ningún estado del mundo se puede permitir, en el sentido de que un sector esté con el mismo manejo económico que el Estado. En cambio, ahorita el Estado está con 5.000 millones frente a una economía cruceña que está más o menos en el orden de los 900.000, frente a ese momento que estaba con 600.000. Entonces la economía cruceña ha crecido, pero la relación del Estado sigue manteniendo un lugar central, y si la economía del Estado es fuerte, significa que puede lograr la clave, que es la diversificación, no depender de un sector, no depender de una clase, no depender de una región. Entonces eso va provocando equilibrios. Ahora, en lo inmediato siguen habiendo una serie de desafíos que tiene que cubrir. Por eso es que el Estado ahorita, el Estado boliviano, está buscando ir hacia adelante en una serie de proyectos que son industriales, como el caso del litio. Estas tierras del TIPNIS entonces se están reservando
para gente productora? No creo. Tal vez. No es para la producción necesariamente, sino, o sea, hay otro elemento ahí que es el tema de lo que se llama el cierre de espacio, porque hay una serie de tareas geopolíticas todavía pendientes que en esta lógica de economías y de lógicas, digamos, de poderes, lo que se llaman poderes fácticos, en determinado momento el Estado boliviano llega hasta donde llega la cobertura económica del Estado. Y acabamos de hablar de la fuerza y el peso que ha tenido el modelo agroindustrial cruceño. Eso significa, y no es misterio para nadie, que existen huecos, que existen una serie de ausencias, falencias o la incapacidad de lo que se llama el cierre de espacios del Estado en el Oriente. En otras palabras, el Oriente está ocupado no solamente por pueblos indígenas de tierras bajas, sino también por intereses específicos de empresarios agroindustriales que no solamente se mueven en sus lógicas privadas, sino que están vinculados también a capitales internacionales. ¿Y a quién estamos hablando? Específicamente de capitales brasileros. Si nos vamos a toda la zona del sudeste, vamos a ver la relación que existe entre la economía, ni siquiera del estado de Brasil, de los estados del sudoeste brasilero, vinculados a los intereses de algunos empresarios cruceños que están en esta zona. Entonces, ¿cuál es también el planteamiento aquí? Que el Estado boliviano llegue a incursionar en estos territorios que básicamente están librados a las dinámicas e iniciativas de la economía privada. Y eso significa que la soberanía en términos estatales no está para el Estado boliviano, sino para los intereses privados. Este es otro de los temas que está en el trasfondo del TIPNIS, porque el TIPNIS no es solamente un parque, no es bosque, sino pertenece al Estado boliviano, y el Estado tiene que cumplir una lógica concéntrica de cierre de espacios y de integración. Entonces, la carretera, independientemente que pase por el medio, por un lado, por encima, por debajo, o sea, el interés mayor es otro. Claro, estoy ridiculizando, claro. Pero el asunto de fondo es que tiene que haber una lógica de borde, de frontera hacia centro, o sea, una vinculación que jale ese territorio geopolíticamente y lo integre al resto de Bolivia. Este es otro de los intereses en el trasfondo del TIPNIS. Entonces, no es solamente modelo productivo, no es solamente economía, no es solamente la actuación política, porque ese es otro de los temas del TIPNIS.